¿Qué es un radical libre? Nosotros, en todo lo que tenemos en nuestra vida que respiramos, como somos organismos vivos y respiramos oxígeno, tenemos un aparatico que se llama la mitocondria que queda dentro de la célula, que es la planta nuclear o la planta energética de nuestra célula. Esa planta recibe ese oxígeno y lo transforma con otras cosas en una cosa que se llama ATP, que es la energía. Esa es nuestra moneda, nuestro billete, nuestro bitcoin de la energía se llama el ATP. Entonces, para producir ATP, tiene que liberar una cosa que se llaman radicales libres, que son átomos o moléculas que son muecas, porque les falta en la última órbita electrones. Ustedes se acuerdan por allá en el colegio que le mostraban a uno que estaba el centro y había una órbita donde estaban los electrones. Pues todos esos radicales libres son electrones muecos, como les falta uno y ellos siempre quieren estar llenos, esa órbita quiere tener siempre 8, empieza a robarle a las otras moléculas y a los otros átomos y a las otras cosas que hay dentro del cuerpo, entonces hace una reacción en cadena. Hay una segunda causa, que es lo que hablamos como la microbiota o flora intestinal, que se puso de moda hace por ahí unos 6 años, 7 años, que todo el mundo habla de la flora intestinal, de para qué sirve, con qué se come, que si tomo kombucha, que si tomo kéfir, que si... Esa flora intestinal resulta que se ha descubierto que es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos desde antes de nacer. Cuando nosotros estamos en la barriga de nuestra mamá, desde ahí ya tenemos bacterias que nos están colonizando para el intestino y nos van a ayudar con un montón de cosas. ¿Cómo acabamos de pulir esa flora? Cuando nacemos por el parto vaginal. Si nosotros nacemos por la vagina de mamá, tenemos flora de la vagina de mamá y flora digestiva de mamá. Pero si nacemos por cesárea, tenemos flora de las manos del médico y flora de la piel de mamá, que es una flora intestinal que no es la normal que deberíamos tener el intestino. ¿Por qué? Pues porque es de piel y porque es de otro señor que no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo más se capacita? Cuando empiezo a comer, cuando a los el pecho. Entonces, si me dan pecho, mi flora sigue creciendo, me siguen sembrando cosas buenas, bacterias buenas, pero solo hasta los 2 años. De ahí en adelante, nuestro cuerpo cambia completamente y no volvemos a necesitar leche para nada. Así nos digan los doctores, tome leche que va a dar osteoporosis. Ahora les cuento por qué la leche da más osteoporosis, eso es más tardecito. ¿Qué pasa después? Cambio mi alimentación, empiezo a comer verduritas, pero a los niños de ahora les dan galletitas, entonces pues nada, les dan yogurcito, que eso no sirve para nada, les dan ponimalta con chocorramo, que eso no sirve para nada. Lo único que hacen es aporrear la bendita flora. Y fuera de eso las mamás y los papás nos ponemos así, al niño le da gripa y le echamos amoxicilina o le echamos trimestopinsulfa. Y lo que estamos haciendo es que estamos matando todo eso que nos sembraron, que nos sirve para muchas cosas. La primera, la flora intestinal nos da el 70% de la inmunidad. Mi inmunidad se capacita en el intestino, no en la sangre. Eso que decían que era el timo, que la amígdala, eso es un pedacito. El resto todo lo hace el intestino. ¿Qué más hace el intestino? Nos provee de alimentos. Nosotros como seres humanos solo podemos digerir los oligosacáridos o los disacáridos. O sea, solo estamos diseñados con nuestro aparato digestivo, con nuestro páncreas y nuestras enzimas para hacerle digestión a algunos sacáridos, algunos de esos carbohidratos. De resto, lo demás, todo lo hacen los bichos por nosotros. O sea, la carne que usted se come no es usted el que le hace la digestión, son sus bacterias intestinales. El pescado que usted se coma es su bacteria intestinal la que hace la digestión. Ella la descompone y de ahí usted ya absorbe el resto. Entonces, solo podemos generalmente para algunos disacáridos, por ejemplo, la lactosa en un 50%, porque el otro 50% la mayoría de la gente no puede. La lactosa es un disacárido, ¿sí? Viene del azúcar, es un carbohidrato. Entonces, ahí está, también nos da los neurotransmisores para el funcionamiento cerebral, para que nuestras neuronas se comuniquen unas con otras, y para eso está la serotonina. La serotonina se produce, que es la que llamamos de la felicidad, 80% en el intestino, 80%. 50% de dopamina, que es la del placer, y acetilcolina, 50%, que es la de relajación. Entonces, cuando usted está enfermo del intestino, o como digo yo, de las tripas, ¿va a ser feliz? ¿Va a estar apasionado? ¿Va a estar tranquilo? No puede, no tiene cómo. ¿Por qué? Porque sus bichos están completamente modificados. Entonces, los bichos del intestino o flora intestinal son vitales para nuestra vida. Fueron parte de nuestra evolución. Nosotros evolucionamos de los simios, de lo que éramos, evolucionamos
a seres humanos a través de dos cosas. La primera, empezar a consumir grasa. La grasa del pescado específicamente fue la primera que consumimos que nos hizo crecer el cerebro. Y lo segundo, los bichos que recibimos cuando empezamos a llegar a las playas y a comer diferente. Entonces eso nos hizo evolucionar como especie. Pero ahora no estamos usando nada de eso. Nosotros como el doctor Rojas y nosotros los alternativos, lo que estamos haciendo, o integrativos, es tratando de que la gente retome esos hábitos donde se vuelve y se usa la grasita, donde vuelve y se usa los vegetales verdes, donde se vuelve a usar y dejamos de lado las carnes, las proteínas en exceso y ese tipo de cosas, específicamente la carne roja, que no la necesitamos tanto. Entonces, teniendo en cuenta esos dos, los hablamos de causas de enfermedad. Como esas causas son inflamación, ¿por qué? Porque el estrés oxidativo que les dije al principio degenera en inflamación. Y esa es la causa de lo que ustedes se acuerdan que en el COVID decían inflamación crónica de bajo grado, que los que eran gorditos, diabéticos, que no sé qué, que eran los que se morían cuando llegó la primera ola, que sí hizo estragos, que tenían inflamación crónica de bajo grado, pues eso es derivado del estrés oxidativo. ¿Cómo hago yo para producir ese estrés oxidativo, esos radicales libres? Comiendo mucho, por ejemplo. Si yo como mucho, ¿qué tengo que hacer mi cuerpo? Trabajar mucho más para producir más energía. Y entre más energía produzco, ¿qué más pasa? Pues más radicales libres libero, más me oxido. Al oxidarme más, ¿qué pasa? Más me inflamo. Entonces se vuelve una bola de nieve donde vivo enfermo. Y es una enfermedad donde usted casi no siente nada. De pronto, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Un poquito de fatigabilidad, sentirte cansado, a veces subir o bajar de peso es supremamente fácil, pero no sientes nada más. Pero llegaba el COVID y los cogía y ¡pum! Todos esos que estaban medio robusticos que les daba COVID y se morían, generalmente estaban bajo esa condición, inflamación crónica de bajo grado. Entonces ahora todas las investigaciones muestran que el estrés oxidativo es como la base de todas las enfermedades. Todas las enfermedades tienen que ver con el estrés oxidativo, con los radicales libres. ¿Cómo más los produzco? Cuando como mucha azúcar. El azúcar requiere demasiado esfuerzo metabólico para poder volver la energía. Y como es una energía muy rápida, porque el azúcar es nos invade de una, eso genera que tengamos demasiados, pero demasiados radicales. Entonces de ahí parte, teniendo en cuenta esto, parte una estrategia que se llama la nutrición antiinflamatoria. En esa nutrición antiinflamatoria se tienen en cuenta, o alimentación antiinflamatoria, se tienen en cuenta varios puntos. El primero, por ende, sin azúcar, sin panela, sin azúcar morena. La idea es que todo eso es derivado de la caña de azúcar o de la remolacha en algunos casos, y eso nos va a generar estrés oxidativo. Y no solo eso, cambia nuestra microbiota, porque empiezan un concepto que se llama disbiosis. Disbiosis es la lucha entre las bacterias buenas y malas de nuestras tripitas, porque no solo tenemos buenas, también tenemos malas. Esas malas, si empiezan a crecer mucho, empiezan a invadir nuestro cuerpo y a volver un intestino que era selladito como así, a abrir poros y volverlo permeable, para que empiecen a pasar otros bichos, cosas medio digeridas, tóxicos. Entonces eso es otra causa de lo que hace cuando se nos descuadra la microbiota. Y todo eso viene desde el azúcar. Dime, todas las azúcares tienen ese efecto. La miel tiene algo mejor, que es antiséptico, entonces puede ayudar con esa batalla de las buenas contra las malas. Pero desde el punto de vista calórico es muy rico en calorías. Sigue siendo una alta explosión de energía rápida. Con juicio. O sea, no abusar de la miel no significa que porque la miel es sana a todo le va a echar miel. Lo ideal no es la miel como endulzante de todo el tiempo. Y más si tengo condiciones, tales condiciones como si tengo, por ejemplo, resistencia a la insulina, que ahora está de moda el término, lo que llamaban síndrome metabólico, si tengo obesidad o si soy diabético. En esos casos ni siquiera la miel es recomendable. ¿Por qué? Porque me va a producir lo mismo, me va a generar una explosión de inflamación, y lo que yo busco es estar hasta inflamado. Si ya tengo resistencia a la insulina, la miel, por el hecho de tener calorías, me va a generar más resistencia. La insulina va a tener menos efecto para trabajar, no va a poder trabajar bien, porque el músculo es la que la gasta, entonces no va a poder trabajar bien. Entonces el aguamiel no. La miel de maple no. La que usan en México, el stevia, eso. Allá vamos a llegar. El de agave tampoco, si eres diabético, si tienes tampoco. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tiene gran cantidad de calorías. Entonces ahí tampoco deberías. ¿Qué recomiendo yo? ¿Qué recomiendan la mayoría de lo que hacemos aquí? Hay dos posibilidades. Una, que es muy conocido ahora, se está usando mucho, que son los polioles, que son como unos alcoholes, se llama el xilitol. No sé si alguno lo ha escuchado por ahí, se llama xilitol. Ese tiene un problema, que si yo me paso de dosis, se me infla el estómago y me puede dar gases y me puede dar dolor abdominal. Entonces ese xilitol es ocasional. Ese es bajo en calorías, es un poliol, es un alcohol, pero es un alcohol bajo en calorías. Y se está usando el stevia. ¿Cuál stevia es mejor? Si es en polvo, no es el más adecuado, porque está generalmente procesado y generalmente se le agregó otro edulcorante diferente,
como la sucralosa o alguno de los otros. Entonces, el stevia que se recomienda más es uno que es la hoja seca molida. Ese es el ideal. Difícil de conseguir a veces. ¿Cómo lo reconocen? Porque es cafecito, no es como habano, como café claro, no es blanco como ese polvo que uno compra en los supermercados. El segundo sería el líquido, que el líquido tiene procesamiento pero no tiene ninguna adición. Pero el de polvo lo tienen que adicionar para volverlo soluble y ese tipo de cosas, entonces ese stevia de polvo no es el más sano. Después de hablar de azúcar, seguimos con los carbohidratos, entonces es una dieta baja en carbohidratos. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Resumámoslo, generalmente son azúcares y harinas, pero aquí ya nos referimos a las harinas procesadas. Entonces, si nosotros queremos tener una dieta antiinflamatoria, ¿qué harinas deberíamos comer? Harinas integrales. ¿Qué harinas integrales? Pues hay arroz integral, hay quinoa, hay chía, hay otro tipo de granos que nos pueden servir para eso. Busquemos integrales. Hay una segunda estrategia que se llama almidón resistente. ¿Qué es eso? Almidón resistente es que yo convierto una papa cocinada en una papa que no va a liberar tanta azúcar al someterlo a la refrigeración por 24 horas a 6 grados. Después, entonces yo cocino mi papa, cocino mi arroz, cocino mi yuca, cocino mi plátano verde, cocino mis frijoles porque también aplica, los llevo a la nevera durante 24 horas a 6 grados y después de eso me los puedo comer calentándolos levemente, no los puedo volver a hervir porque si los vuelvo a hervir vuelvo y activo lo que tenía. Eso se vuelve un almidón resistente tipo 3. ¿Qué hace ese almidón? Se disminuye la absorción, almidón resistente tipo 3. Se disminuye la absorción del carbohidrato y entonces con eso no hay esos golpes en el cuerpo donde tenga que salir a trabajar todo mundo para poder transformar eso en energía. Eso es una estrategia que se usa también en las personas que quieran adelgazar y es usar ese tipo de refrigeración. Hay personas que no toleran la refrigeración. Yo conozco varios pacientes que comen algo refrigerado y se enferman. Entonces ahí a eso sí no les aplica, esos son un poquito más de malas porque no les va a servir. Pero es una estrategia que también se usa en diabéticos con muy buenos resultados porque como los diabéticos tienen una dieta tan restrictiva, porque un plato de frijol para un diabético significa 300 de glicemia, simple y sencillamente, frijol, una bandeja paisa, un plato de frijol con arroz significa una glicemia de 300, el azúcar se le sube a 300 porque el frijol es carbohidrato y proteína al mismo tiempo. Entonces esa estrategia ayuda a poder controlar esos golpes de azúcar que en últimas es lo que más nos enferma, ¿sí? Entonces dime, cualquier tipo de frijol le sirve esa estrategia, porque todos los frijoles son carbohidrato y proteína al tiempo, son muy buenos en proteína, pero también son muy altos en carbohidrato. Generalmente los carbohidratos del frijol doblan la cantidad de proteína, o puede ser hasta 3 veces carbohidrato-proteína. Entonces por eso se usa esa estrategia. O si no, toca porcionar muy bien para los diabéticos, síndrome metabólico, obesos, porcionar bien los granos como el frijol, la lenteja y la arveja. También aplica para la lenteja, también aplica para la arveja, también aplica para los garbanzos, ¿sí? Eso es para evitar que el azúcar se me suba, literal. Eso es lo que estamos buscando. El colon inflamatorio generalmente, ahorita hablamos de disbiosis, ¿te acuerdas? Que se permeabilizaba y todo eso. Generalmente cuando el colon es muy inflamatorio, una de las fases que está o en disbiosis o en permeabilidad. En disbiosis está en guerra, los buenos contra los malos. Y en permeabilidad ya ganaron los malos. Entonces ahí es donde uno entra como terapeuta o como médico a volver a replantear cómo organizamos. Primero la nutrición y después cómo reparamos ese intestino. Ese intestino se repara con probióticos, ¿sí? Se repara con enzimas digestivas y con un aminoácido que se llama glutamina. Ese nos ayuda a hacer el parche. Ese es el parchador de intestinos. Todo eso lo vende el doctor Rojas ahí en sus parques de la salud. Todo está ahí. Dime. Lo que pasa es que eso es una variedad. Porque hay una cosa que se llama síndrome de intestino irritable, hay otro que se llama colon irritable, hay otro que se llama dispepsia, hay otro que se llama intolerancia a la lactosa. O sea, hay de todo. Hay unas más graves que son la colitis ulcerativa, por ejemplo, que ya son autoinmunes, pero todo está englobado dentro de eso mismo. Todo está englobado dentro del síndrome de intestino irritable, así se llama. Síndrome es cuando yo agrupo un montón de síntomas y lo llamo síndrome. Eso se llama síndrome de intestino irritable, ahí hay agrupados un montón de patologías, pero casi todas responden a yo sanar la mucosa intestinal. Si yo sano el intestino, eso se va reparando solo. Sigue siendo lo mismo, o sea, ya es cambiar un poquito la alimentación. ¿Por qué? Porque hay que mirar cuánta agua tomo, por ejemplo. ¿Cuánto debo tomar de agua? ¿Quién sabe? Sí. El peso, lo que uno pesa dividido en 7 da el número de vasos de 250 centímetros. O sea, si yo peso 70 kilos, tengo que tomarme 10 vasos de 250. Eso equivale a 2,5 litros de agua, solo agua. ¿Por qué? Porque la gente empieza a tomar juguito de no sé qué, sopita de no sé qué, y eso no hidrata. Entre 7. Y si es en libras americanas, dividido entre 16. Los que manejen libras americanas, dividido entre 16. ¿Sí?
Vasos de 250, o sea, vasos pequeños, no es el vaso así como la botella grande gaseosa, no, es un vasito de 250. Entonces tú eso lo conviertes en litros. Si te da 12 son 2,5 litros. Si te da 8 son 2 litros. Y con eso ese es solo el agua, porque el cuerpo es inteligente. Si tú tomas agua saborizada, el cuerpo no lo interpreta como agua e hidratación, sino como alimento. Y lo manda por una vía diferente, no la vía de la hidratación y el colon, sino por una vía de absorción en el duodeno que cambia completamente la dinámica, del intestino delgado, que cambia la dinámica corporal y no te hidratas adecuadamente, sino que la dejas seguir.